Hace 10 años que nació esta cooperativa por la necesidad y la falta de trabajo que había. Muchos de nuestros compañeros estaban sin laburo. En la crisis del 2001 nació el MTE y muchos de nosotros fuimos parte de esa experiencia y la quisimos traer acá a Lomas cuando vimos que nuestros compañeros que antes eran chicos quedaron fuera de un sistema. Se armó la cooperativa acá en provincia, donde salimos a buscar a muchos de ellos que hoy integran Jóvenes en Progreso. Formamos parte, fuimos creciendo de a poco y fuimos mejorando nuestra calidad de trabajo y la búsqueda de herramientas todo el tiempo, con ordenanzas en el municipio, presentarnos y que reconozcan nuestro trabajo también, garantizando derechos para los trabajadores. Es una lucha de hace 10 años y que la llevamos adelante. Hoy somos muchos compañeros, pero cada día pensando en que podemos mejorar el trabajo. Tenemos un trabajo que se divide en muchas áreas. Empezamos 12 personas, después fuimos 30, fuimos 50, conseguimos un lugar en el ecopunto municipal, bajo un comodato con el municipio. Empezamos a trabajar mucho el tema del tratamiento del nylon. Hoy podemos estar procesando nylon y garantizando fuente de trabajo que es el objetivo de la cooperativa, ¿no? Entonces acá es nuestra unidad productiva. Fuimos al municipio con la inquietud de que necesitábamos un comodato donde nos avale el lugar de trabajo. Se fue buscando el comodato por medio de los concejales. Fuimos a hablar con muchos de ellos hasta que algunos decidieron acompañar ese proceso. Y ahí nos juntamos con el municipio y accedieron a cedernos como incomodato este lugar, pensando que seguramente un tiempo más no íbamos a ir porque la verdad que estaba todo abandonado este lugar. Después lo empezaron a usar ellos como centro de transferencia de los materiales de basura, digamos, de Lomas, pero nosotros en vez de quedarnos fuimos creciendo, así que fue una pelea. Nos disputamos el lugar, que ellos se dieron cuenta que lo tenía y nosotros lo necesitábamos y bueno, y accedimos con ese corte. Fue duro, fue 2 días de asentamiento ahí afuera, de estar acá adentro, de no aflojarle al portón para que no nos sacaran, porque nos mandaron a la policía, nos mandaron los camiones para sacar todo. Pero bueno, la lucha estaba en pie y los compañeros estábamos dispuestos a ganar un espacio. Y cosa que ahora somos 98 compañeros en ruta, que le decimos ruta nosotros, cartoneando, formados, ganándose un sueldo digno, no llevando ya los bolsones a su casa, trayéndolo para acá, para la cooperativa y dando trabajo acá a la cooperativa, en predio, que en predio están los chicos, están cada compañero, clasificando por origen lo que trae ruta. Así que es una ronda que se dio, tenemos asamblea cada mes con ellos y cada mes se fortalece más. Eso es bueno, que cada vez se fortalece más lo que es ruta. Se formaron credenciales tras peleas. Estamos fabricando bolsas porque salen bolsas terminadas de acá, tenemos un circuito armado, ¿no? Recién después de 10 años podemos tener un diálogo, digamos, con municipio. Siempre fue así, a las peleas, siempre fue demostrando trabajo, siempre fue todo a pulmón. No se pudieron conseguir credenciales que puedan cada compañero tener su credencial, que la policía no lo esté tampoco hostigando, molestando. Pueden ellos mostrar su credencial, decir estoy trabajando en Loma de Zamora, que el municipio de Loma de Zamora lo avala. No, eso también fue un gran logro porque siempre estaba la policía también, que no puedes estar acá, que damos mala impresión, pero bueno, cosas que se fueron ganando. Bueno, de ahí empezamos a hacer un censo con los compañeros cartoneros que había individuales, ¿no? Para que se sumen a la cooperativa. Fue una lucha, ¿no? Convencer a cada cartonero, a
a cada carrero, ¿no? Que siempre trabajó individual. Salir a la calle, fue organizarnos nosotros mismos, aprender nosotros mismos también, convencer al negocio a que nos pueda dar el cartón, aparte a nuestros propios compañeros, poder entrar en las industrias, a poder vender el cartón que juntaba cada compañero. Pudimos organizarnos, formar entonces ahí un sistema, ¿no? De comprar carros para cada compañero, formar la zona, censar la zona también, marcar la zona que estamos nosotros laburando, comprar carros para ellos, buscar bolsones, que cada compañero tenga su lugar, ¿no? En eso, bueno, fue una lucha grande que se tuvo con cada cartonero, ¿no? Individual, el que pueda creer en la cooperativa. Y yo más que orgullosa de poder decir ahora que somos más de 98 compañeros, que se quieren sumar muchos más, que no tenemos herramientas de trabajo, ¿no? Más para ofrecer a ellos, porque los vehículos ya van llenos, ya tenemos 2 turnos. Bueno, me quedó un poco cuando entramos al Ecopunto y pudimos conseguir el comodato. Nosotros hicimos nuestro galpón en lo que es en la parte del fondo. Todo nuestro primer galpón fue construido con todos los compañeros, con lo que conseguíamos, con esfuerzo. Dejábamos un pozo en común para comprar las cosas. Un día terminamos nuestra jornada de trabajo. Cuando llegamos a nuestra casa a las 2 horas, sonaba nuestro teléfono de que nuestro galpón se había incendiado. Ahí fue cuando perdimos todo lo que había dentro del galpón. Perdimos nuestra ropa, nuestras mercaderías, nylon, cartón, papel. Teníamos una máquina que la habíamos comprado nosotros, una recuperadora, también la perdimos en el fuego. Nos quedamos sin nada, el galpón se destruyó todo. Al otro día hicimos una asamblea con los compañeros porque este es nuestro trabajo y ya éramos muchas familias las que dependíamos de la cooperativa, y lo que hicimos al encontrarnos sin nada es salir a las calles de Loma, Banfield y Temperley, salir a juntar lo que el vecino, el puerta a puerta, ¿no? Lo que el vecino dejaba. Nos fuimos organizando de vuelta, así estuvimos casi 2 o 3 semanas, que fue cuando pudimos llenar un poco nuestro galpón. Salimos a la calle todos los días, turno mañana, turno tarde, y salíamos a juntar y empezamos a llenar nuestro galpón de vuelta. Se imaginan que nuestra parte de galpón de atrás estaba totalmente quemada, todo en ruina. Entonces fue ahí la pelea con el municipio para que nos dé un tinglado que ellos tenían, donde tenían una máquina de chipeado de rama que no la utilizaban. Ahí fue cuando ellos vieron que nosotros no descendimos, nos dieron un espacio, pudimos entrar ahí, y ahora es donde nosotros estamos trabajando. En la parte de adelante, en el Ecopunto Municipal de Lomas, en Rivera Sur, kilómetro 14. Y así de a poco fuimos extendiendo nuestro galpón, fuimos mejorando nuestro trabajo. Hacemos asambleas en ruta. Todos los meses lo hacemos en la Plaza de Loma. Es el único lugar donde entramos todos, ya saben, somos 98. Cada viernes del mes hacemos una asamblea, y bueno, ahí siempre está también la policía yendo, porque preguntando qué hacemos ahí, y nosotros decimos que es el único lugar que tenemos grande para poder hacer la asamblea, que hacemos la asamblea para mejorar nuestro trabajo, que es reciclar en Loma, que estamos limpiando Loma. Es una batalla también que tenemos que dar con el municipio, de que tienen que entender que una vez al menos tenemos que juntar los compañeros para organizar el trabajo. El trabajo se fortalece con organización, con despejar todos los problemas que haya en la ruta. Después también pudimos acceder a la mesa de cooperativas, porque censamos, hicimos el plano de nuestros lugares. Hay cooperativas que también se van a sumar a jóvenes. Pudimos armar esa mesa, que fue una batalla grande, porque jamás
hubo en el municipio de Loma ordenanza de reciclado. A través de que empieza a ir la cooperativa, empezamos a tomar todo ese lugar de Banfield, de Loma y de Temperley. Bueno, y nos pusimos en la plaza de Lomas, porque molestábamos en todos lados. Bueno, nos pusimos en la plaza de Loma con nuestros bolsones, venía el camión, cargaba los bolsones y nos íbamos, limpiábamos todo y nos íbamos ahí con los militantes, todo. Bueno, empezamos a formar la mesa de cooperativas. Tras todo esto pudimos también ganar un lugar en las vías del tren donde estaba desocupado, tras la lucha de un compañero que pudo estar también ahí adentro del municipio laburando un tiempo, que pudimos ganar ese espacio. Y ahora podemos guardar los carros ahí. Tenemos también puntos verdes, 3 puntos verdes, con 6 compañeras laborando ahí, que también funciona bien porque las chicas se tuvieron que ir a estudiar promoción ambiental, ellas dan promoción a los vecinos. Tenemos una en Parque Barón, tenemos una en Banfield, una en la Plaza de Loma y Temperley. ¿No? Pudimos extender la cooperativa en el centro de Banfield, centro de Lomas y centro de Temperley, donde los compañeros pueden estar trabajando hoy en día. Y bueno, cambiarle la vida a muchos compañeros.